tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a Ultimátum Noticias. Vaya que hay información interesante este día. Y es que, pues, para comenzar, se le fueron los frenos a un microbús de pasajeros que venía rumbo a Tuxtla. Y en la salida poniente, o más bien en la entrada poniente de la capital chiapaneca, tuvo un accidente y dejó como saldo a 12 personas lesionadas. Otro señor de 70 años se suicidó aquí en Juan Crispín, también en Tuxtla Gutiérrez. Por ahí en otro lado le comentaré en detalle que otro hombre se lanzó de un puente y salvó la vida para contarla. Le platicaremos también que después de varios meses de estar luchando para liberarse del COVID-19 y las secuelas graves que le dejó esa enfermedad, el secretario de Protección Civil del Estado, Luis Manuel García Moreno, apareció hoy o reapareció hoy en público. Le platicaremos de qué forma. Un grupo de campesinos se manifestó aquí en Tuxtla Gutiérrez, está exigiendo a la Comisión Federal de Electricidad borrón y cuenta nueva. Lo que pasa es que ya hay un ejemplo, allá en Tabasco, la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad les permitió allá en Tabasco un programa a muchos campesinos para que quedaran en esas circunstancias. Es decir, les borraron las deudas que tenían de hace muchos años y van de nuevo ahora, pero aquí en Chiapas no se los quieren respetar y vinieron a protestar aquí en Tuxtla Gutiérrez varios de ellos. Así que pues vamos a empezar con la información de este bloque de noticias que le tenemos preparado para esta noche del lunes 12 de octubre del 2020, es Día de la Raza, el encuentro de dos mundos. Es la fecha que se celebra el día de hoy, un día como hoy, pero de 1492, Cristóbal Colón descubrió el continente americano. Bueno, pues en este contexto iniciamos. El día de hoy se denunció que la UNACH estaba pretendiendo pagar con cheques sin fondos a jubilados de esa misma institución. Autoridades de la Universidad Autónoma de Chiapas mantienen un adeudo con trabajadores que se jubilaron y pensionaron desde 2019. Los ex trabajadores de esa casa de estudios se manifestaron en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez y se sumaron a un contingente que ya se había manifestado en días pasados porque les querían pagar también con cheques sin fondos. Aurea Hernández Martínez, vocal de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la UNACH, agregó que ya se realizaron los cálculos del adeudo de esta universidad a todo el personal que se jubiló en 2019 y ese adeudo asciende a 200 millones de pesos. Están enojados porque ya les habían llamado en marzo que les iban a pagar, pero por la pandemia, o más bien pusieron como pretexto ahí en la UNACH que por la pandemia se iban a suspender esos pagos. Después les volvieron a hablar, pero les dijeron que les iban a dar los cheques ya firmados, con las cantidades que les correspondían, pero que los guardaran en un cajón porque no tenían fondos, que ahí les iban a avisar después y no les decían cuándo. Es lo que denunciaron estos ex trabajadores de la UNACH que se manifestaron el día de hoy. Pasemos a otro asunto. Integrantes del Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia, MOPOR, tomaron simbólicamente las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad ubicadas al poniente de Tuxtla Gutiérrez, allá en las inmediaciones del lugar que conocemos como La Pochota, para exigir una tarifa preferencial, así como borrón y cuenta nueva a los adeudos que ya tienen con esa empresa de la cual no dieron cifras. Fue una toma simbólica de esas oficinas en distintas partes del país y están exigiendo una tarifa preferencial para Chiapas y un borrón y cuenta nueva a los adeudos que existen por parte de los usuarios, dijo Arturo Díaz González, representante de estos campesinos que se manifestaron el día de hoy aquí en Tuxtla Gutiérrez.
El asunto de la comida chatarra ya le hemos platicado en otras ocasiones. En otras entidades del país, legisladores han estado ya modificando leyes para obligar a los comerciantes a que dejen de vender comida chatarra, a prohibir su venta, especialmente con los niños y los adolescentes. Aquí en Chiapas, bueno, pues ya se hizo algo, pero resulta que hoy nos sorprendió la declaración de una diputada. Dice que no pueden aplicar esa ley porque no hay dinero para realizar todas las actividades que vayan en ese sentido. Ya había sido aprobada esta ley, le recuerdo, que indica la prohibición, distribución y comercialización de los alimentos de bajo valor nutritivo y alto contenido calórico al interior de las escuelas. Pero esa reforma no se ha podido efectuar porque no hay recursos económicos destinados específicamente a las tareas de vigilancia en su cumplimiento. Esto lo dijo la diputada Olga Luz Espinosa Morales, quien explicó que este artículo ya se manejaba en la ley anterior a raíz de una reforma del año 2010, pero pues que hasta este momento no la pueden aplicar. Y es que, le digo, ya el tema ha estado precisamente en muchos lados de la República Mexicana. ¿Por qué? Pues por el COVID-19. Le recordamos que pues los altos índices de contagios afectaron en mayor medida a las personas que tenían obesidad, a quienes tenían diabetes y a quienes sufrían de hipertensión. Bueno, pues por ahí les surgió la idea a los diputados de Morena en un inicio de que había que bajar los altos índices de obesidad que hay en el país, principalmente en niños, y que eso se origina precisamente por la comida chatarra, los alimentos que conocemos como chatarra, que se venden justamente en los alrededores de las escuelas o incluso adentro. Ya habían prohibido que eso se vendiera, que esos alimentos se vendieran dentro de las escuelas, y ahora lo están prohibiendo a que se dejen de vender afuera de las escuelas. Pero resulta que no la pueden aplicar porque no hay dinero. Es como muchas políticas públicas, ¿verdad? Que las hacen nada más por hacer, pero no cumplen con el círculo que deberían cumplir esas cosas. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Dónde se va a hacer? ¿Con qué se va a hacer? ¿Y cuáles son las metas que persiguen? No, solamente se les ocurre modificar la ley, vamos a prohibir tal o cual cosa, como en este caso, vamos a prohibir que se vendan los alimentos chatarra en los alrededores de las escuelas, vamos a prohibir que se vendan adentro de las instituciones, vamos a prohibir tal o cual cosa, pero nunca consideraron el dinero para que fueran supervisores a hacerlo. Eso es lo que está diciendo la diputada, ¿verdad? En este momento. Viene, le platico que hoy el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, hizo un nuevo llamado a los chiapanecos a que se autoprotejan, pero ya no solo del COVID-19, sino también contra la influenza AH1N1, cuya temporada ya inició. Hay una campaña ya de vacunación a nivel nacional contra el AH1N1, que también se le conoce como influenza estacional porque ocurre en estos meses del año, los meses más fríos del año. Ya empezó la campaña y bueno, pues a eso se refiere el gobernador en su más reciente declaración. Convocó a la población a que acuda a las clínicas, módulos y hospitales para vacunarse contra la influenza estacional. Sostuvo que la vacuna de la influenza no evita el contagio del coronavirus, por lo que insistió en la importancia de acatar recomendaciones de autocuidado e higiene. Esto es muy importante, no se vayan a confundir. Vacuna contra el COVID-19, contra el coronavirus, no hay todavía. Están pidiendo que se vaya a vacunar la gente, pero contra la influenza AH1N1, porque pudiese dar el caso que una persona tuviese las dos enfermedades al mismo tiempo. Ya detectaron a una persona allá en la Ciudad de México, una mujer de alrededor de 50 años de edad, que ya presentó COVID y al mismo tiempo influenza. La influenza por sí sola, la AH1N1, también se da de manera severa en algunas personas, pero para ese mal sí hay ya una vacuna.
Entonces hay que vacunarse. Ese es el llamado que hizo hoy el gobernador. Vamos a otros asuntos. Hoy el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, habló de los operativos antipandillas que han realizado y se siguen realizando en el estado de Chiapas, derivado del reforzamiento del operativo antipandillas en Chiapas. En las últimas horas, elementos de la Fiscalía General del Estado, adscritos a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, detuvieron a 18 personas en los municipios de Huixtla, Tuxtlachico y Tapachula por los delitos contra la salud y pandillerismo. Se suman ya a la fecha 258 personas detenidas bajo esas mismas circunstancias y en ese mismo contexto de pandillas, garantizando con ello la seguridad y la paz en las regiones Costa, Soconusco, informó el fiscal general Jorge Llaven Abarca en la mesa de seguridad estatal que todos los días coordina el gobernador Rutilio Escandón. El responsable de la Procuración de Justicia señaló que este operativo diseñado en la mesa de seguridad para inhibir y combatir conductas delictivas, principalmente en los municipios colindantes con la franja fronteriza con Centroamérica, como Suchiate, Tapachula, Comitán y Palenque, ha obtenido contundentes resultados en la disminución de la incidencia delictiva. A eso se refiere el fiscal general. Ya le habíamos platicado en ocasiones anteriores el mal estado en que se encuentra la carretera costera. Algunos la conocen como la carretera costera, otros la conocen como la autopista Arriaga-Tapachula. Es una extensión bastante amplia, de alrededor de 250 kilómetros, pero resulta que le concesionaron a una empresa llamada APP a que realizara los trabajos de rehabilitación y mantenimiento a lo largo de 10 años y por un aproximado de casi 10,000 millones de pesos. Pero ya se quejaron los diputados del Partido Encuentro Social, ya emitieron un punto de acuerdo en el Congreso del Estado para hacer un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que obligue a esa empresa a que realice los trabajos de mantenimiento en esa vía. No ha habido respuesta, por lo menos pública, no ha habido respuesta a ese punto de acuerdo, a esa exigencia que están haciendo los diputados del PES. Algunos sectores económicos también han estado insistiendo en el llamado a las autoridades competentes para que se arregle esa carretera porque, pues en primer lugar, provoca muchos accidentes automovilísticos con saldos fatales. Han fallecido personas y otras más se han quedado a veces hasta gravemente heridas. Pero también el mal estado de la carretera provoca retraso en el traslado de los camiones de frutas. Ya vemos que se transporta por ahí el rambután, el mango, muchos otros productos que se cultivan en esa región del Soconusco Costa, tienen a veces la necesidad de salir por grandes cargamentos con trailers y todo eso. Y bueno, pues sufren retrasos y algunos retrasos, dicen los productores, les ha provocado que las frutas ya lleguen podridas a su destino y eso significa pérdidas para todos ellos. Así que, pues de acuerdo con una información de mi compañera Pamela Hernández, corresponsal en aquella zona, todos los sectores productivos han coincidido en que ese mal estado de esas carreteras, de ese tramo carretero, está pues impidiendo el desarrollo óptimo de esa región. Así que vamos a escuchar una nota de mi compañera corresponsal en aquella zona de Chiapas. El grave deterioro de la carretera costera tramo Arriaga-Tapachula por el pésimo material utilizado por la empresa APP, responsable de su rehabilitación, está obstaculizando el desarrollo de la región Soconusco de Chiapas. Esto por todos los problemas ocasionados en el traslado de miles de toneladas de productos que salen anualmente de esa fecunda parte del sur de México, coincidieron en señalarla productores y empresarios del área. Y es que transitar por la vía que enlaza el sur-sureste de México con Centroamérica es como jugar a la ruleta rusa, al viajar sorteando los peligrosos socavones y baches que han provocado cientos de accidentes. Ese tramo de autopista, que abarca alrededor de 250 kilómetros, ha generado pérdidas económicas, según denuncias de cámaras empresariales y productores de las regiones Costa y Soconusco. Por ello,
El presidente de Coparmex Costa Chiapas, José Antonio Teorillo Lorza, manifestó lo siguiente. Que está concesionado a una empresa desde junio del 2018. Quiero decirles que hemos denunciado abiertamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del mal manejo de esta obra, de la falta de supervisión, de control de calidad, que está peor que antes de haberse iniciado esa obra y que ha provocado muchos accidentes fatales, llena de baches, llena de riesgos para los que por ahí transitamos. Todos los días hay ponchaduras, todos los días hay accidentes y estamos muy preocupados porque no se ve para cuándo se termina esta obra. Hacemos un llamado a la SCT que nos apoye el gobernador del estado para que se ponga fin a esta problemática y que esta empresa cumpla, ya que esta concesión es de 10 años por 10,000 millones de pesos y prácticamente han pasado más de 2 años y seguimos con una carretera de tercera, con grandes riesgos para quienes tenemos la necesidad de transitarla. Para Ultimátum, desde la costa de Chiapas, Pamela Hernández. En la entrevista de hoy estuvo participando Pierre-Marc Reny, quien es asociado de información pública de la ACNUR en Tapachula y titular de comunicación en todo el sur del país de esta institución que se dedica a proteger principalmente los derechos de los refugiados. Él, en una entrevista a distancia concedida a Ultimátum y a nuestro director Ahmed Samayoa y Tony Guillén, dijo que la violencia, persecución política y la xenofobia son algunas de las condiciones por las que huyen de su país de origen cientos de personas y hasta de familias enteras hacia territorio mexicano y que son atendidas por la Agencia de la ONU para los Refugiados, la ACNUR, en sus sedes de Tapachula, Comitán y ahora también en Palenque. En entrevista para Ultimátum, le decía yo esta tarde, refirió que el objetivo principal es salvaguardar los derechos y el bienestar de los refugiados, garantizar que todos puedan ejercer el derecho a solicitar asilo en otro estado y a disfrutar de él. Las cifras de refugiados son alarmantes. En 2014, 2,000 personas hicieron solicitud de asilo, mientras que en 2018 aumentó a más de 29,600 ese número. Pero el año pasado cerró con más de 70,400 solicitudes y este año, hasta el corte del mes de septiembre, se alcanzó la cifra de 27,000 solicitudes de asilo de algunas personas que ya no pueden estar en su país por distintas circunstancias, por pobreza, por persecución política, por cualquier circunstancia, que se ven obligados a salir de su país de origen. Bueno, pues se vienen a solicitar ayuda a otros países. Y esta institución, la ACNUR, es la correspondiente de la ONU, la instancia correspondiente de la ONU, que ayuda a todas estas personas a que se les respeten sus derechos humanos, a que tengan una forma donde por lo menos estar viviendo por los momentos que tengan que estar eventualmente en una tierra que no es la suya. Bien, también le damos seguimiento a otro asunto. Le recordamos que el regidor de Tapachula, Isidro Obando, ha estado presentando impugnaciones ante los tribunales electorales, primero en el del estado de Chiapas, después en la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues porque él dice que una vez revisadas todas las leyes respectivas, resulta que el Congreso del Estado no hizo una designación de acuerdo con la ley como presidenta sustituta de Tapachula de Rosa Irene, la actual alcaldesa de este momento, que está como sustituta, ¿verdad? Bueno, pues él ya ha estado presentando las impugnaciones correspondientes, primero al Tribunal Estatal, no le correspondieron bien, se fue al Federal, en la sala Jalapa, la sala regional de Jalapa. Esa sala regresó el tema a Chiapas y le ordenó al Tribunal de Chiapas a que resolviera de acuerdo con la ley y no, siguen insistiendo en que la designación que hizo el Congreso
en la persona de Rosa Irene, la actual alcaldesa sustituta de Tapachula, pues que fue correcta y fue legal. El regidor insiste en que eso es ilegal, que no se están respetando todos los conceptos que dicen la ley respecto de la paridad de género, es lo que él está alegando. Recordemos que el presidente municipal de Tapachula, electo en las urnas en las elecciones pasadas, Óscar Gurría, falleció hace algunos meses. Tuvieron que nombrar a una alcaldesa sustituta, pero en este caso, como él era hombre, el alcalde fallecido, de acuerdo con la ley, dice Isidro Bando, pues correspondía a otro hombre ocupar su lugar, y de acuerdo con la apelación pues le correspondía a él, pero no le han querido respetar esos preceptos legales. Así que hoy Isidro Bando nos informa que sigue con esa lucha legal. Escuchemos. Amigas y amigos de Tapachula, hoy lunes 12 de octubre me encuentro en el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en donde hace unos minutos presenté la impugnación contra la sentencia que emitió este mismo tribunal hace unos días. Este asunto va a ser resuelto en la Sala Regional de Jalapa, y como lo he sostenido, nos asiste la razón y el derecho. Por eso vamos a luchar en las instancias federales para evitar que en Tapachula prevalezca la ilegalidad en la conformación del ayuntamiento. Esta impugnación señala, como uno de los agravios, que este tribunal violó el principio de no retroactividad que está contemplado en el artículo 14 de nuestra Constitución, pues sustentó su resolución en una norma que no estaba vigente el día de los hechos. Y lo más grave es que violó los criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señalan claramente y como máxima exigencia constitucional que la integración de los ayuntamientos debe ser paritaria, intercalados los géneros, hombre, mujer, a la par, lo que a todas luces se violentó en el caso de Tapachula. Quede claro, nosotros no luchamos por cargos, sino por principios y valores, siguiendo a nuestro querido líder, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y vamos a seguir luchando para que se destierren por completo las conductas ilegales del pasado. Esas ya no tienen cabida en la cuarta transformación de nuestro país. Muchas gracias. Bien, le platico otra cosa, que es noticia. La verdad, hoy reapareció en público el secretario de Protección Civil del Estado, Luis Manuel García Moreno. Le platicamos con toda oportunidad en los noticieros de aquí de Ultimátum que había sufrido COVID hace pues casi 6 meses. Le dio muy grave, tuvieron que hospitalizarlo, lo intubaron. Logró pasar la etapa crítica de la enfermedad, a pesar de la dureza de ese padecimiento, pero ya después se le complicaron las cosas y tuvo que ser llevado a Monterrey, a un hospital de alta especialidad, para que lo trataran de sus pulmones porque habían quedado muy dañados. Bueno, pues hoy información confirmada por este medio indica que el secretario de Protección Civil fue dado de alta en las recientes horas de un hospital de la ciudad de Monterrey, donde fue sometido a una operación complicada desde hace varios meses. Primero peleó la batalla contra el COVID-19 que lo puso al borde de la muerte y después luchó contra el trasplante de los 2 pulmones. Luis Manuel García ha sido dado de alta de un hospital de allá de Monterrey el día de hoy, nos estaban reportando. De momento no ha vuelto a Chiapas, seguirá restableciéndose allá en Monterrey. Le recordamos que la cirugía fue en el Hospital de Alta Especialidad Christus Muguerza en Monterrey, Nuevo León, donde médicos lograron el primer trasplante doble de pulmón en México y en América Latina, el 4º practicado a escala mundial a un paciente que se contagió de coronavirus. Así que la pasó muy dura Luis Manuel García Moreno y nos da mucho gusto que hoy haya reaparecido ya en público, lo cual es un indicativo de que su salud ha mejorado de manera considerable. Suponemos que le habrán recomendado que siga en reposo, pero el verlo de pie, saludando en una camioneta, posando ahí con los médicos, suponemos que tienen tapabocas allá en el Hospital Christus Muguerza, es un indicativo de que se está recuperando bien.
Pasemos a la información de Rojas. Pues resulta que hoy ya tenía tiempo que no nos enterábamos de esto, de que a los vehículos se les fueran los frenos, sobre todo los de carga pesada. Ya sabemos que ha sido muy fatal esa entrada poniente de Tuxtla Gutiérrez, antecito de La Pochota, en donde varios camiones de carga pesada les ha fallado los frenos y han causado verdaderos desastres. En alguna ocasión causó la muerte de 6 personas, lo recuerdo muy bien, hace un par de años más o menos, o hace 3 años, y se sucedieron otros accidentes de esa misma naturaleza. Construyeron ahí una salida para precisamente a los vehículos que se les vayan los frenos, y hasta este momento pues ha funcionado poco. Hoy a un microbús dicen que se les fueron los frenos y no tuvo otra cosa más que estrellarse contra el paredón y causó las lesiones a 12 pasajeros que venían en ese microbús. Vamos a escuchar el reporte de nuestro compañero Alex Estrada. Un camión de pasajeros de la línea Visa al parecer quedó sin frenos. ABC, de la línea ABC, al parecer quedó sin frenos y se impactó contra el paredón. Se reportan 12 lesionados en el lugar, los cuales ya están siendo trasladados por personal paramédico de Protección Civil. El camión Avisa circulaba hacia la capital chiapaneca cuando al parecer un percance en el sistema de los frenos, lo cual obligó al conductor se impactara contra el paredón. Esto en la entrada poniente de la capital chiapaneca. En el lugar ya se encuentran personal paramédico de Cruz Roja, Protección Civil, personal de la Policía de Caminos. Ya los lesionados fueron trasladados a distintos nosocomios. Vamos rápidamente a otro hecho trágico. Un señor de 70 años de edad aproximadamente se quitó la vida en las recientes horas en la colonia Juan Crispín, de aquí de Tuxtla Gutiérrez. También nos reporta nuestro compañero Alex Estrada. Una persona de 70 años se suicidó en un cuarto donde rentaba. Esto es en la avenida Campeche de la colonia Juan Crispín. Elementos de la policía municipal ya se encuentran en el lugar custodiando la vivienda. Comenta la dueña de la casa que al no pagarle la renta entró a su cuarto y lo encontró colgada la persona de 70 años de edad que vivía solo. Hasta el momento se desconocen las causas por qué tomó esta determinación. Ya elementos de la policía municipal se encuentran custodiando la vivienda en espera del arribo de personal de servicios periciales para hacer el levantamiento del cuerpo. Otro percance automovilístico, este fue allá por la Trinitaria, también en ese mismo tramo, la Trinitaria Chamic. Ya ha habido otros percances recientemente y se los hemos dado a conocer en este mismo espacio de noticias. Bueno, pues en ese mismo tramo carretero, la Trinitaria Chamic, a un camión se le provocó un accidente cuando se impactó contra 2 vehículos particulares que dejó como saldo 4 personas heridas. El percance se registró cuando el conductor del camión tipo Torton, cargado con cebollas, rebasó a una camioneta en plena curva y provocó el choque. 4 personas resultaron lesionadas, quienes tuvieron que ser trasladadas al Hospital Regional de Comitán, donde al menos 2 de ellas estaban graves hasta esta mañana. Es de mencionar que justo en ese tramo carretero en las últimas 2 semanas se han registrado accidentes automovilísticos que se han saldado de decenas de heridos y varios muertos. También algo habría que hacerse en ese tramo carretero porque ya han estado registrándose accidentes fatales de manera muy frecuente. A ver qué dicen las autoridades en ese sentido. Y ya para finalizar, una persona sorprendió el día de hoy, se subió a un puente
trataba de lanzarse. Quisieron ayudarlo, pero finalmente se lanzó. Nuestro corresponsal nos reporta allá por Cintalapa que momentos de angustia vivieron bañistas cuando vieron a un hombre permanecer colgado de un puente y posteriormente lanzarse al vacío en una acción ocurrida en las inmediaciones del afluente de Sayula de la colonia Salomón González Blanco de Cintalapa. El hombre, identificado como Abraham, de 40 años de edad, quien dijo ser originario de allí mismo, de Cintalapa, primero se subió al puente para gritar en múltiples ocasiones el nombre de Marisela, llamó la atención de los que disfrutaban de un baño ahí en el río La Venta. Trataron de ayudarlo, pero el hombre no soportó más, se lanzó, cayó sobre el río, pero se salvó de morir porque cayó sobre las aguas. Después llegaron los socorristas de la Cruz Roja a prestarle auxilio y afortunadamente para él y para todos sus familiares salvó la vida. Nada más causó un poco de susto a los que estaban por ahí porque se veía pues bastante alto ese puente de donde pretendía lanzarse y finalmente se lanzó al vacío, ¿verdad? Con eso terminamos. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Hasta mañana. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.